¿Está bien? ¿Está compartiendo? Sí, doctor. Ya, gracias. Muy bien, vamos a empezar con el otro órgano. Supongo que no tiene ninguna pregunta de, de la parte de ojo, o sí, por si acaso. No, supongo que no. Ya. Este, vamos a empezar con el oído. Entonces, este es el otro órgano importantísimo. Es un tanto menos complejo que el ojo, pero igual de importante, ¿no? Si lo ven desde el punto de vista de la ausencia de uno de los órganos, la vista es realmente terrible estar sin la vista. Eh, bueno, como han visto los ciegos, tienen que moverse con bastones, desarrollan el tacto y los otros sentidos para ubicarse bien dónde están y todas sus actividades. Pero el oído es más o menos igual. Las personas que son sordas eh, viven en un mundo en total silencio, completo. Pueden moverse, todo. Sin embargo, desde el punto de vista de la vida, tampoco son plenos, ¿no? Porque no pueden relacionarse a través de los sonidos. Sobre todo bueno, las personas que han escuchado y pierden el oído, pierden totalmente, sufren mucho porque para ellos sí es un cambio radical. Para los que son sordos de nacimiento, no mucho porque no conocen la sensación de lo que es oír. Bueno, igual que el oído vamos a hacer la misma lógica. Primero vamos a ver la parte de cómo es la estructura. El proceso de audición es igual como todos los órganos sensoriales. Primero, recepción de la señal, en este caso es la señal mecánica, ¿no? El sonido es una energía mecánica. Bueno, hay un órgano que es el oído donde se recibe ahí la parte más interna es el órgano de Corti donde se transduce, luego esa transducción, perdón, esa señal, la señal transducida se transporta, en este caso por el nervio auditivo, esa señal luego se procesa en los núcleos centrales y la oliva, ya estoy hablando en corteza, ¿no? Bueno, en encéfalo en realidad. Y luego en la corteza específicamente, en el lóbulo temporal, la interpretación de los sonidos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con lo primero que es la estructura. Eso es un repaso muy breve de lo que es la estructura. Eh, Tenemos el pabellón auricular externo, el conducto auditivo externo. Esas cosas obviamente ya lo saben bien de anatomía, no voy a abundar en eso, pero sin esta otra partecita, solo hacer un énfasis, no vamos a describir en detalle como ya lo han debido hacer el año pasado, simplemente un recordatorio, ¿no? Al final del conducto auditivo externo es el tímpano, que es una membrana tensa, a la que está unida los famosos tres huesecillos, que son el martillo, el primero, luego unido al martillo está el yunque, y el yunque está unido al último que es el estribo, ¿no? Esa es una cadena de huesecillos muy importante, cuya destrucción produce una sordera de conducción que se llama, y es muy importante para la audición, ¿no? Esa cadena de huesecillos. Y luego, hasta ahí es el oído medio.
Y luego viene el oído interno, o el que está compuesto más bien, está dentro del hueso temporal. Han debido estudiar eso sí en anatomía, el hueso temporal, uno de los huesos más difíciles de describir, donde como parte del hueso están eh, las estructuras de los canales semicirculares, o sea, en realidad los canales semicirculares y la cóclea, todo esto, eh, y el utrículo y el sacro, todo eso forman parte de lo que es el oído interno. Aquí están comprendidas también el, la parte del equilibrio, ¿no? O sea, los canales semicirculares y el utrículo y el sacro, que son esta parte más o menos, es la parte de equilibrio. Y lo que ahora nos interesa específicamente estudiar es esta otra parte que es el caracol o la cóclea, ese enrollamiento de las membranas. Todo eso está dentro del hueso temporal, o sea, el hueso temporal también tiene una forma adaptada, digamos así, a las membranas y a los canales semicirculares. Eh, bueno, lo que nos interesa del oído es básicamente lo que hemos dicho, oído externo, oído medio y el oído interno, con lo que corresponde a la cóclea y obviamente ahí el nervio auditivo, que tiene dos partes, una la parte vestibular, que trae fibras justo de los canales semicirculares y de esa otra parte, y la parte de otras fibras nerviosas que salen de la cóclea, en conjunto van a formar el octavo par, el nervio auditivo. ¿Sí? Deme un minuto, un minutito. Okay, no, lo siento. Es que pensé que no hacía frío, pero sí hace frío todavía. Bien. Esa es la estructura del oído. Aquí están en esta figura todos los componentes y su clasificación, ¿no? Oído externo, medio e interno. Bueno, tal vez es algo importante mencionar anatómicamente esto que ahí está la trompa de Eustaquio, que conecta la faringe con el oído medio. Necesito, me estaba faltando otra vez. Ok, vamos adelante. Bien, ¿cómo funciona el oído? Entonces, lo que estamos estudiando es que llega el sonido, que es energía mecánica, hace vibrar primero el tímpano, esa vibración o energía mecánica se traduce, no, perdón, se transmite, eh, se transmite por los huesecillos hasta el estribo y el estribo, esa vibración empuja, digamos, o la transmite hacia el oído interno, hacia la cóclea, y en la cóclea se procesa, ¿no? Entonces, vamos a ver primero inicialmente aquí, qué es lo que sucede. Cuando llega una vibración, o sea, un sonido, intensidad diferente, etc., hace vibrar el tímpano, como les decía, y esa vibración se transmite a los huesecillos, y este sistema de huesecillos incrementa esa fuerza con la que está viniendo ese sonido en 1.3 veces, ¿no? En realidad lo que hace es concentrar toda esa energía mecánica que es el sonido, la concentra en un espacio pequeño. O sea, fíjense
lo que exactamente le estoy diciendo es que el tímpano tiene una superficie de más o menos 55 milímetros cuadrados, ¿no? En cambio, el estribo tiene solamente 3.5 milímetros. Entonces, toda esa fuerza que llega al tímpano, al vibrarse y transmitirse por los huesosillos, se concentra en este pequeño, esos 55 milímetros cuadrados, la fuerza que se da en toda esa superficie, se concentra en esa pequeña superficie del estribo que son 3.5. Esa es la relación, ¿no? Entonces, lo que significa que eh, hace que la fuerza aumente en 22 veces sobre el líquido coclear. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que una pequeña vibración, o sea, un sonido muy leve, va a transmitirse concentrado en esa pequeña superficie del estribo y por tanto se va a poder captar, ¿no? Es una manera de concentrar, digamos, esa fuerza, el sonido en este caso. ¿Ok? Esto se conoce como una impedancia y se dice que da una impedancia entre el aire y el líquido. Cuando hablamos de impedancia significa que es una especie de resistencia a la impedancia, ¿no? Como que es la manera en que se mide la resistencia que se genera especialmente para el oído. Cuando el sonido pasa de un medio a otro, digamos de aire a agua, cambia. Entonces ese cambio es como una resistencia y eso es lo que es la impedancia. Entonces, esta concentración del sonido que pasa del tímpano hacia el estribo da un ajuste de impedancia entre el aire y líquido entre 50 a 75%, ¿no? Cuando la vibración es una frecuencia entre 300 y 3000 Hz. ¿Okay? Entonces, es más o menos, no es el rango de audición, sino en ese rango. 300 en los sonidos bajos, todo, 300 o 3000, hasta más o menos agudos. ¿Ok? Bueno, cuando por alguna razón se pierde el tímpano, por trauma acústico principalmente, o por infecciones, las otitis medias, que son, bueno, antes eran bastante comunes, ahora creo que ya menos. Es la infección del tímpano y de los huesecillos, o sea, la otitis media, infecciones del oído medio, pueden llegar a destruir el tímpano y los huesecillos. Y cuando faltan esos pueden provocar una disminución de entre 15 y 20 decibeles de sensibilidad. ¿Qué significa? Bueno, ahorita vamos a ver lo que es un decibel, pero es una disminución importante en la capacidad de oír. No se pierde el oído totalmente porque sí está el órgano interno, ¿no? Que es el órgano de corte. Pero sí necesitan, digamos, se pierde cierto porcentaje, ¿no? de audición. Entonces, 15 a 20 decibeles significa que para poder más o menos escuchar lo que alguien le dice que ha perdido eso, hay que gritarlo, ¿no? Esa es más o menos la situación. Ok, aquí alguien quiere entrar. Mariana. Ya. Muy bien, entonces, dos estructuras importantes en la cóclea, que no las menciono, pero sí son importantes, son estas dos, las ventanas. La ventana oval, donde está el estribo, y la ventana redonda. Su función simplemente son parte de la cóclea, pero vamos a ver ahorita, especialmente la ventana redonda tiene una función muy importante. Ok. En este proceso hay un reflejo que se llama el reflejo de atenuación, que justamente se produce en lo que estamos viendo.
en esta parte del tímpano, ¿no? Y de los huesecillos, o sea, en el oído medio. Si llega un sonido muy fuerte, hace vibrar mucho el tímpano, y si se transmite así concentrada digamos, un trauma acústico, ¿no? O sea, digamos, una explosión o cerca de un motor de avión, hace un sonido tan fuerte, puede destruir esto. Entonces hay un reflejo de ahí, que se llama el reflejo de atenuación, eh, que es que los huesecillos se ponen rígidos por acción del músculo estapedio, ¿no? Que ese músculo es un pequeño musculito que tira el estribo hacia afuera, o sea que impide que se meta más hacia la ventana oval. Si no pasaría eso, la energía sería muy alta para la cóclea y terminaría destruyendo todo el órgano de corte, que algunas veces pasa, ¿no? Cuando el trauma es muy grande. Y hay otro músculo que se llama el músculo tensor del tímpano, que tira del martillo hacia adentro. Entonces, con eso se consigue atenuar ese ruido fuerte, ¿no? O sea, en otras palabras, a ver si voy a ir un ratito aquí. Si hay un sonido muy fuerte acá, se mueven también mucho estos y pueden dañar la cóclea. Entonces, poniéndose rígido el tímpano, con el músculo, no sé si está aquí. Aquí. No está tampoco. Bueno, hay un músculo tensor del tímpano acá y el de otro el músculo estapedio que tira el estribo, ¿no? Aquí. Entonces, poniendo rígidos el tímpano y el estribo, evita que se transmita demasiada energía y entonces protege a la cóclea. ¿Okay? Bueno, esa protección se produce especialmente con sonidos menores a 1000 Hz, o sea, sonidos bajos, ¿no? Como les decía, una explosión así, un motor de avión, que suenan tanto, pero no los agudos, sino bajos, ¿no? 1000 Hz. ¿Ok? Disminuye la capacidad o sea, esa presión del aire, que son los decibeles. Este proceso, esta contracción de los músculos y esta rigidez de todo este sistema del oído medio atenúa de 20 a 40 decibeles, o sea, es muchísimo. Ahorita van a ver lo que son los decibeles, entonces van a ver la importancia que tiene. Bueno, entonces, estos músculos tienen, por tanto, tres funciones. Uno, protegen la cóclea, lo que acabo de decirles, evitan que el estribo transmita toda esa energía que es demasiado sería para la cóclea. Otra función es que oculta sonidos de baja frecuencia en ambientes ruidosos. Si está en una fiesta, si quieren escuchar lo que le está diciendo alguien que está cerca a ustedes y hay un ruido muy fuerte, entonces estos músculos trabajan y permiten discriminar un poco no discriminar, sino evitar o atenuar los ruidos bajos, fuertes, ¿no? Y otra función muy importante que es disminuir la sensibilidad auditiva hacia las propias palabras, porque obviamente al producirse en la garganta, en la faringe, la vibración de las cuerdas vocales se transmite por todo el cráneo y llega obviamente hasta el oído. Y si el oído oiríamos nuestras propias palabras, nos costaría escuchar lo que está pasando afuera, ¿no? Mientras hablamos. ¿Ok? Bueno. Vamos un poco adentro, oído interno. Esa es la cóclea,
La cóclea es la parte del oído interno donde se realiza la transducción. Es la parte de la transducción, o sea, el cambio de energía mecánica, que es el sonido, a energía eléctrica, que son potenciales de acción, ¿no? Igual que en el ojo, esa es la parte de transducción. Esta cóclea es un sistema que consiste en 3 tubos enrollados y cada uno está lleno de líquidos, ¿no? Es el líquido que llena aquí, es la perilinfa que ustedes ven aquí en el dibujo. Desde aquí estamos abriendo esto. Tenemos aquí la cóclea, así están enrollados. Y si hacemos el corte transversal, tenemos cada uno de los tubos, ¿no? Los 3 tubos. ¿Ok? Esos tubos se llaman las rampas. Entonces hay una rampa vestibular, una rampa timpánica y una rampa media. Son los 3 tubos, imagínense, son 3 tubos largos y ahora los enrollan y tenemos ahí todo lo que es la cóclea y esas 3 rampas, como son tubos, no están totalmente separados, son separados en gran parte, pero al final están unidos en el extremo, digamos, en esta parte, el modiolo, ahí están unidos. Y ahí se comunica y todo eso, por tanto, está lleno del mismo líquido, ¿no? La perilinfa. ¿Ok? Sobre la rampa media, ahí, no sé si se alcanza a ver, pero en la rampa media, aquí, esta es la rampa media. En el tubo del medio, digamos, ahí está extendido a lo largo de todo ese tubo del medio, lo que se llama el órgano de Corti, que es el órgano de la audición. Ese es el importante, que es el que transduce, ¿no? Ahí está. ¿Ok? La estructura de la rampa vestibular, la rampa media, son parte de la cóclea, efectivamente, pero no, la parte más importante, la parte vital es esta, que es el órgano de Corti, que está en la rampa media. ¿Ok? Y en la rampa media hay otra parte que está llena de líquido diferente al otro, a la perilinfa. Este otro líquido que se llama la endolinfa. Entonces, aquí tenemos, bueno, no sé si alcanza a ver, las rampas medias, la rampa media vestibular y la timpánica están llenas de líquido que es parecido al líquido extracelular en composición, lo que no tiene obviamente es proteínas, sino la parte iónica o electrolítica es muy parecido o casi igual a lo que es el líquido extracelular, o sea, es perilinfa, ¿no? Y en la rampa media, en una parte muy pequeña, está otra que es la endolinfa, o sea, ese tubo, la rampa media está llena, llena con otro líquido más bien parecido al líquido intracelular, que es la endolinfa. ¿Ok? A ver si alcanzamos a ver aquí. No, está muy chiquito. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Entonces entramos al órgano de corte. Ese es el órgano del transductor principal. Entonces, en este órgano de corte está formado por lo siguiente. Una membrana basal, luego a lo largo de todo el órgano de corte, que está a lo largo de la cóclea, como han visto, aquí están viendo esto así ampliado, ¿no? Ese es un corte transversal. Entonces, ese corte transversal ampliado se les muestra acá. Tenemos aquí, estas son las células ciliadas. Estas son 3 filas que son células ciliadas externas, una fila de células ciliadas internas a lo largo de todo el órgano de Corti, que van en tamaño desde grande hasta la más chiquitita. ¿Ok? Estas son las células ciliadas externas. Las células ciliadas internas son todas iguales en tamaño y bueno, van paralelas a a lo largo de todo el órgano de Corti, ¿no? Les repito aquí. Tenemos, bueno, esas células están asentadas en una membrana que es la membrana basal
Y aparte hay otras células que son las células de sostén, que son las células de Deiters, como ven aquí abajo, ¿no? Y arriba las células ciliadas tienen unos cilios, por eso se llaman ciliadas, que están metidos en otra capita que se llama la membrana tectorial. ¿Ok? Entonces, repasando, tenemos aquí abajo, esta es la membrana basal, luego ahí está para las células ciliadas internas, luego las células ciliadas externas en 3 filas, y estas formadas de grande a pequeña, van disminuyendo. Y los cilios, estos aquí, que ven aquí, están embebidos en otra capa que es la membrana tectorial. Esa es la estructura. Si ustedes ven aquí a la izquierda, tenemos una micrografía electrónica de las células ciliadas externas acá y las células ciliadas internas, vistas de arriba, desde los cilios, digamos, ¿no? Desde esa parte. ¿Ok? Bueno, esa es la estructura del órgano de Corti. Ahora, ¿cómo funciona? Esa cóclea que está enrollada, si la estiramos, se vuelve en un tubo, como les decía. Y tenemos aquí el estribo que está tapando o contiguo a la ventana oval. Luego viene el tubo de la cóclea en sí mismo, ¿no? Viene hasta aquí. Entiendo sus nombres, ¿no? Bueno, exactamente aquí. El fondo es el helicotrema. Es la escala vestibular, perdón, desde el órgano de Corti. Luego, eh, tienen ustedes aquí membrana basilar, como ven, y bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí debería ser la membrana tectorial. Pero más o menos así. Esto es para explicar cómo llega el sonido y cómo llega al órgano de Corti, ¿no? Entonces, la vibración sonora entra a la rampa vestibular por aquí y sale, da la vuelta, todo eso, sale por la ventana, o sea, pasa de la ventana, de la rampa vestibular a la rampa timpánica, o sea que el sonido sale por aquí, entra por la ventana redonda, va de acuerdo a la frecuencia que tenga, aquí o hasta el fondo, etc. Y sale por la ventana redonda. ¿Okay? O sea, todo ese viaje a lo largo de la cóclea, eso es lo que hace el sonido. Y pasando por las tres ventanas, las tres escalas, ¿no? O los tres tubos. Entonces, para que suceda eso, recapitulando bien el sonido, hace vibrar el estribo transmite esa vibración al líquido que está en la escala vestibular, esa vibración del sonido se transmite por toda la cóclea y sale por la ventana redonda. En el transcurso, en ese paso por las escalas, va a hacer vibrar una parte, va a hacer vibrar al órgano de Corti en una de sus partes, ¿no? Dependiendo la frecuencia del sonido que está llegando. ¿Okay? Esta lámina basilar, que es la base, digamos, del órgano de Corti, contiene más o menos entre 20.000 a 30.000 fibras rígidas y elásticas, con un extremo libre y el otro fijas al modiolo. El modiolo es aquí el centro, ¿no? ¿Qué significa eso? Esta es la membrana basilar. Tiene fibras, como ves, rígidas, aquí están así dibujadas como rígidas, que tienen un extremo libre, aunque aquí no se ve el extremo libre. Pero sí, en el dibujo muestra así como la vibración, el sonido que llega aquí a las flechitas, y está haciendo vibrar todo lo que está antes, ¿no? Esta parte. A lo donde no ha llegado, están todavía rígidas. A ver, vamos a ver en esta otrita más. Está aquí más clarito. ¿Ok? A ver, aquí tiene la cóclea completa con sus 3 canales semicirculares. Aquí lo que nos importa es esta parte. Llega
del sonido incide, y como ven ustedes aquí, lo que les decía, pasa por aquí, según la frecuencia va a incidir en una parte de esta membrana y va a salir por allá. Si ustedes se fijan en este dibujo, la membrana al inicio es gruesa y conforme avanzamos a lo largo de la cóclea, esa membrana basilar se vuelve más delgada y más delgada. ¿Okay? Y esa diferencia de grosor significa una diferencia sustancial fisiológica que vibra a diferentes frecuencias. Si ustedes alcanzan a ver aquí, la parte más extrema aquí tiene una vibración de 20 Hz, dice, ¿no? La punta, el ápex. En cambio, la base, que es más delgada, tiene 20.000, su frecuencia de vibración es 20.000 Hz. Y así ustedes pueden ir entonces, desde 20 Hz, que está en el extremo aquí, a aquí, bueno, 1 Hz, 500 Hz, 1500 Hz, 20.000 Hz. Como ven, es una escala logarítmica. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando llega un sonido de X frecuencia, o sea, X Hz, vengan ustedes aquí abajo. Por ejemplo, este es un sonido con una frecuencia de 500 Hz. Va a hacer vibrar la membrana, más o menos en este rango, pero específicamente a lo que correspondería a 500 Hz. Si hay un sonido aquí, como ven, de 4000, este de 4000 va a llegar aquí, como antes, y si ven otros de 20.000, va a llegar antes. En otras palabras, esta cóclea, esta membrana basilar, es como un piano, digamos, que va desde su sonido más grueso hasta más delgadito, ¿no? Así. Porque aquí está al revés. Aquí sería de agudo, muy agudo, tin, 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 hasta aquí lo más bajo, en ese sentido. O sea, ustedes se han hecho alguna vez la prueba cuando tocan algo, mientras más estira, aumenta su frecuencia. Por ejemplo, una liguita, si aumenta mientras van estirando, aumenta, ¿no? Y si tocan guitarra, más todavía, y van a ver que mientras más ajustan la cuerda más tensa, aumenta la agudeza, ¿no? Va a ser un sonido cada vez más agudo. O sea que la membrana basilar está diseñada de tal modo que responde a ciertas frecuencias, ¿no? Está con frecuencias muy bajas, medianas y altas, altísimas. Entre 20 Hz, como aquí, hasta 20.000 Hz. Todo eso. ¿Ok? Hablando en cuanto a longitud, tendríamos que la longitud de las fibras aumenta desde la ventana oval, que es desde donde llega el estribo, ¿no? Desde ese punto, de esta parte, hacia el helicotrema, que es esta parte, hacia el helicotremo, va a ir aumentando desde 0,04 milímetros, o sea, eso es 400 micras, hasta medio milímetro de espesor, ¿no? Solo de espesor, se va haciendo cada vez un poco más gruesa, más gruesa, más gruesa, ¿no? Esa es la longitud, está cambiando así, en el sentido desde 0,04 a 0,5. Y su diámetro disminuye en el mismo sentido. Entonces, bueno, esta parte más cercana van a vibrar a las frecuencias más altas y la parte más lejana del inicio de la cóclea, de la ventana, van a vibrar a frecuencias más bajas, ¿no? Como está aquí.
¿Ok? Las más altas cerca, las más bajas lejos. ¿Ok? Aquí está justamente eso. Para eso vamos a ver, esto es un concepto previo, lo que es la resonancia. ¿Qué significa la resonancia? Que están resonando a la misma frecuencia dos objetos. Por ejemplo, el ejemplo más común que siempre uso y que todos lo conocen seguramente bien, es cuando uno templa la guitarra, ¿vale? Para que toque bien. O sea, si alguno de ustedes ha aprendido a tocar guitarra, cuando la cuerda, la primera, la prima, tiene que sonar igual a la segunda cuando apretan en el quinto traste, ¿no? También, entonces, si no si no apretan el quinto traste suena diferente, pero si apretan el quinto suena exactamente igual. Quiere decir que están tensando más esa segunda cuerda y está vibrando a la misma frecuencia que la primera. Eso es lo que es la resonancia, ¿no? O cuando uno, digamos, emite un sonido, no hablando o con cualquier cosa, ¿no? Emite un sonido que tiene una frecuencia X y otro objeto vibra a la misma frecuencia, eso se llama resonancia. Como en algunos casos han debido ver en las películas, cuando alguna soprano o alguien, si soprano, o le pone un ultrasonido, un sonido muy fuerte, y sube y sube y sube, y más alto cada vez la voz de la soprano o del aparato, y ¡pah! Estallan los vidrios. ¿Por qué pasa eso? Porque ese vidrio empezó a vibrar a la misma frecuencia, o si quieren, ese es la soprano, el sonido que se estaba emitiendo, estaba llegando, vibraba a la misma frecuencia y el vibrar a la misma frecuencia lo hizo estallar. Eso es la resonancia, ¿ok? La frecuencia en general quiere decir cuántas veces por segundo, en este caso, es inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿no? Este signo aquí que ven, lambda, es la longitud de onda. Y significa eso. La frecuencia es igual a 1 sobre lambda, significa que la frecuencia en general de cualquier cosa, en este caso de la frecuencia a la que vibra un objeto, es igual inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Como ven aquí, ¿cuántas veces por segundo? ¿Y qué es la longitud de onda? Es la distancia que hay desde este pico al otro, a este pico. Entonces, como ven aquí, si aumenta la frecuencia, disminuye la distancia que hay entre estos, ¿no? Esto sería, entonces, si alcanzan a ver aquí, bueno, eso es cuestión en tiempo en realidad, pero es la distancia, cuánto tiempo dura de aquí a aquí. Entonces, conforme aumenta la frecuencia, esta distancia disminuye, por eso son inversamente proporcionales. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando se emite entonces un sonido, bueno, antes, a ver, aquí está la definición de resonancia. Resonancia dice, el sonido, la energía mecánica, hace vibrar una parte específica de la membrana basal. A eso se refiere la resonancia, lo que les decía, cuando un vidrio vibra a la misma frecuencia, a eso se refiere. Entonces, cuando llega un sonido cualquiera con una frecuencia dada, va a hacer vibrar a una parte específica de la membrana. Entonces, si ustedes ven aquí en este dibujo, tienen tres situaciones, A, B, C. Aquí arriba está llegando un sonido con alta frecuencia, entonces, así como el de aquí arriba, por ejemplo, alta frecuencia. Entonces, esta parte más al inicio, digamos, es la que vibra a la alta frecuencia y hace vibrar esto, ¿no? Eso les mostraba aquí. Esta parte correspondería a esto, está haciendo vibrar lo más cercano después de la membrana redonda. Eso es alta frecuencia. Si la frecuencia es más bien un poco más baja, a media frecuencia va a hacer vibrar esta parte de la membrana, del órgano de Corti, ¿no? Aquí. Y si está a una baja frecuencia, va a hacer vibrar aquí, lejos. No sé si alcanza a ver aquí, hasta el fondo, ¿no ve? Más lejos, ¿ok? Entonces, esta flechita es igual
¿Dónde está haciendo vibrar? Alta frecuencia aquí, la media frecuencia acá y baja frecuencia acá. O sea, en otras palabras, esto podríamos decir que mientras más alta frecuencia hace vibrar más cerca y mientras más baja es la frecuencia hace vibrar más lejos del inicio de la ventana redonda, ¿no? A lo largo de la cóclea. ¿Okay? Entonces es como un piano, les decía, más o menos. Estas, al fondo estarían las notas más bajas y aquí cerca las notas más altas. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿Están ahí todavía? Supongo que sí. Sí, doctor. Sí, bueno, qué bien. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Ya, seguimos. Entonces, ¿cómo se transmiten ahora esas ondas sonoras por la cóclea? El sonido hace vibrar el tímpano primero, que se transmite por los huesos, así hemos visto. En el sonido hace vibrar los huesecillos en ese orden, ¿no? Artillo, yunque, estribo. Y ustedes ven aquí, hace vibrar, aquí están, ¿no? Las onditas esas, significa el sonido que está viajando por aquí, está viajando. Y según su frecuencia, va a ir a hacer vibrar una parte específica de la cóclea. ¿Okay? En este caso, digamos aquí, esta está llegando por aquí, con esta frecuencia está haciendo vibrar esta aquí, ¿no? Hace vibrar esta parte. Igual el sonido pasa por aquí, luego pasa por la rampa vestibular y sale por la ventana redonda, ¿no? Lo que ya les dije hace rato, me había adelantado un poco. Entonces, bueno, esa es la manera. Bueno, aquí está resumido. La presión que ejerce el estribo sobre la ventana oval se transmite por la perilinfa, todo esto está lleno de líquido, de la perilinfa, hasta la ventana redonda. Y en su camino va a ir a hacer, por resonancia, a hacer vibrar una parte específica de la membrana basilar. ¿Ok? Hasta ahí creo que está bastante claro. Ahora, sobre la membrana basilar está el órgano de Corti. Bueno, pero antes vamos a ver esto. Ya hemos hablado de la frecuencia. Ahora vamos a ver un poco de la amplitud. Cada onda tiene una amplitud, ¿no? No solo es la distancia a ver, de aquí a aquí, esto es distancia, esto es longitud de onda, el número de veces es frecuencia. Ahora, de aquí hasta hacia arriba, digamos, de cuánto de alto es la frecuencia, eso se llama la amplitud de la onda. Eso vamos a hablar ahora. La amplitud de la vibración. Y eso significa el volumen, cuánto de fuerte es. No la frecuencia, sino cuánto de fuerte. O sea, si pone una música suave, digamos, así, eso puede ser una frecuencia, cualquier frecuencia, pero suave. Pero si empieza uno a hablar más fuerte y gritar o aumenta el volumen de la radio, la frecuencia es la misma, pero la amplitud aumenta mucho, ¿no? Eso es el volumen, lo que decimos comúnmente el volumen. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando, o sea, el proceso en sí de paso del sonido por la cóclea. Llega el sonido, hace vibrar el tímpano, hace vibrar el estribo y el estribo se desplaza hacia adentro, ¿no? Luego, como ven ustedes aquí, ¿dónde está el estribo? A ver. En A, aquí está hacia adentro. En B, o sea, aquí, este es su punto neutro. En C, está afuera. Y en D, otra vez el punto neutro. Esta es una gráfica un poco, parece complicada, pero ya no es. ¿Qué estamos diciendo con eso? Lo que dice el gaito, porque esto es directo del gaito. Que cuando llega el sonido, tiene que haber una vibración, entrada, salida, ¿no ve? Y en ese desplazamiento hay una entrada,
luego un punto neutro que es al medio, justo, después una salida y vuelve al punto neutro, ¿no? Entra y sale, y en entrada y salida pasa por un punto neutro. Entonces, aquí, como está vibrando, justamente, cuando el estribo se desplaza hacia adentro, está empujando aquí, es el estribo, luego vuelve hacia el punto neutro, es decir, punto B, luego sale, punto C, y luego vuelve al punto neutro. Tan, 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 así, ¿no? Eso es lo que está haciendo el estribo. ¿Ok? Bueno. Eso es para que tengan claro así, cómo se está transmitiendo el oído en la cóclea. Entonces, como ven aquí en esta figura, dependiendo la frecuencia, va a ir cambiando, bueno, va a ir haciendo vibrar a una parte diferente del órgano de Corti. Ustedes ven aquí, la frecuencia es 8000, 4000, 2000, 10.000, es una escala logarítmica más o menos, ¿no? Entonces, si llega un sonido a diferentes frecuencias, como ya hemos visto, en este caso está marcando desde de 0 a 35 milímetros, cada una diferente frecuencia, ¿no? Y la amplitud ahí también va a variar mucho. Entonces, bueno, aunque no se ve mucho, pero si ustedes alcanzan a ver, a ver cómo les digo, el volumen va a ser un poco diferente aquí. Bueno, casi es igual, todos tienen la misma amplitud, pero los patrones son diferentes para las diferentes frecuencias. O sea, para una frecuencia baja es así, sube, baja, pero una frecuencia para una frecuencia alta es así, ¿no? 8000. Una frecuencia baja, vamos a usar la de 400. No solo sube, sino tarda más tiempo así. Entonces, en otras palabras, la amplitud es esto exactamente lo que les mostraba aquí. La amplitud es diferente cuando la frecuencia es más baja, y aquí, aunque es más o menos, o sea, la forma de la onda, si quieren, es diferente. ¿Ok? Estas son con frecuencias altas y estas con frecuencias bajas. La onda entonces es un poco más larga, y eso significa que, bueno, va a hacer vibrar. Las frecuencias bajas van a hacer vibrar digamos, una porción más grande de la membrana basilar. En cambio, las frecuencias altas solo van a hacer vibrar una parte más pequeña, menor. Volviendo a esto. Las frecuencias altas hacen vibrar una más pequeña parte, en cambio las frecuencias bajas hacen vibrar una parte más larga, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Porque justamente de eso depende la capacidad, bueno, no la capacidad, sino el proceso de audición, ¿no? Para que digamos bien. Bueno, ahorita van a ver un poquito más eso. Ok, ¿cómo funciona el órgano de Corti entonces? Ahora vamos a volver a esa otra parte. El órgano de Corti funciona así. Ya les he dicho, hay los dos tipos de células ciliadas externas, 3 filas, y células ciliadas internas, una sola fila, ¿no? Vamos a centrarnos primero en cómo funcionan las células, ¿ok? Células ciliadas internas, más o menos hay 3.500, células ciliadas externas 12.000. La base de las células ciliadas hace sinapsis con las neuronas, 30.000 del nervio auditivo, así más o menos así, ¿no? A lo largo de todo el nervio, de ahí van a ir saliendo todas las fibras y van a ir a formar el nervio auditivo, auditivo en la parte de audición, justamente, ¿no? 95% son células ciliadas internas, 5% células ciliadas externas, y todas juntas van a ir a formar el ganglio espiral o ganglio espiral de Corti.
¿ok? Bueno, tiene aquí esta célula ciliada interna, célula ciliada externa. Tienen sus cilios. Bueno, aquí en los cilios hay unos canales, que llaman los canales MET, ¿no? Tienen todo lo demás de las células, mitocondrias, los canales de calcio, y etcétera, ¿no? Ustedes ven la diferencia de las células ciliadas internas tienen una forma de pera, las células externas más bien son como cilindros. ¿Qué cosas tienen estas células ciliadas entonces? Tienen los canales MET, que son estos, ¿no? Que son unos canales especiales que se abren cuando se estira el cilio, son unos canales mecánicos, podríamos decir. Hay un canal de acetilcolina que hay aquí, en esta parte de las células ciliadas externas. Este es el canal de acetilcolina. Bueno, es un canal receptor en realidad. ¿Sí? Y luego canales de calcio y bombas calcio, ATPase a calcio. ATPase de calcio son las bombas. ¿Okay? Bueno, las células ciliadas internas están unidas a neuronas, a dendritas de neuronas, ¿sí? Estas células ciliadas internas. En cambio, las células ciliadas externas están unidas a neuronas que vienen del sistema nervioso central, o sea, eferentes. Las células ciliadas internas están unidas a estas fibras que llevan la señal, o sea, son aferentes, y las células ciliadas externas unidas a células ciliadas eferentes, que están llegando del sistema. Esto había un misterio, cómo funciona realmente el oído, porque estas son las verdaderas transductoras, las que llega el sonido, se transduce y se van por las fibras aferentes hasta el sistema nervioso central. En cambio, estas otras más bien reciben señales del sistema nervioso central y son 3 veces más numerosas, como han visto ahí, ¿no? 12.000 de estas y solo 3.500 de estas. Entonces, todavía es un misterio cómo realmente funcionan. Pero bueno, ahora para la clase lo que necesitamos saber. Estas células ciliadas internas son las verdaderas transductoras, son las que realmente transducen la energía mecánica del sonido a energía potenciales de acción. ¿Ok? Bueno. Esta es una micrografía que muestra los cilios y la superficie de una célula ciliada externa. ¿Cómo funciona ese mecanismo de transducción? Las células ciliadas están, como ven aquí, tienen esos canales MET que están aquí. Aquí arriba, o sea, aquí hay una membrana que se llama membrana basilar, ¿no? Que separa este espacio de donde están embebidas las células. Aquí hay un líquido que está rico en potasio, que se llama endolinfa, mientras que el resto de la célula está embebido en un líquido que es bajo en potasio y alto en sodio, que es perilinfa. ¿Okay? Entonces, cuando se mueve el cilio, se abren estos canales y el potasio entra por las células. Y al entrar el potasio, como ven aquí, el potasio está entrando por las células, genera una despolarización y al despolarizar libera neurotransmisor, que es el glutamato, y luego, bueno, al generarse eso, al despolarizarse, se abren canales de calcio. Me estoy saltando. Pues vamos otra vez. Aquí está, digamos, en reposo. Cuando se desplaza el cilio, entra en potasio, produce una despolarización, como se ha dicho, entra cierta cantidad de calcio, va a hacer que esos
El calcio hace que las vesículas con neurotransmisor se acerquen, como siempre, para hacer la exocitosis. Y si se desplaza más, entra más potasio y entra más calcio y se libera todo más neurotransmisor. ¿Ve? Mientras más se desplace, mayor cantidad de potasio entra y se despolariza más. ¿Ok? Ese es el proceso de transducción. Luego este cilio vuelve a su lugar y se cierran los canales, deja de ir. Entonces, estas células son las únicas en todo el cuerpo que se despolarizan con potasio. Como ustedes han debido ver bien en todo lo que han aprendido hasta ahora, el ion que lleva a la despolarización es el sodio. Y el ion, en este caso, el ion que despolariza estas células es el potasio. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos todo el completo. Lo que sucede es que aquí empleado tiene, aquí está bastante más complejo. Tienen las dos células. A ver, tiene la cóclea, ampliada la cóclea, se parte del canal, las células ciliadas externas, células ciliadas internas. Entonces, esto es lo que quiero mostrarles. Aquí, los cilios, si ustedes ven en esta parte azulita, están metidas en esa membrana que se llama la membrana tectorial. Aquí abajo, esta es la membrana basilar de la que hemos hablado, que es así de grande, gruesa a delgada y de grande a chiquita, ¿no? Es como una membrana que va, lo que les he mostrado. ¿Ok? Entonces, cuando llega el sonido, lo que se mueve no son los cilios, sino lo que se mueve son las células. Es como si se estuvieran agarrando del pelo, ¿no? Alguien, imagínense ustedes, agarradas del pelo y para que funcione la célula, está agarrada del pelo, se mueve la célula, no se mueve el cilio está así embebido en esta membrana tectorial, que es una especie de gelatina, que le mantiene ahí fijo el cilio. Entonces, cuando llega el sonido, hace vibrar la membrana basilar acá, y al hacer vibrar la membrana basilar, mueve la célula, y al hacer mover la célula, hace que el potasio que está aquí en la membrana tectorial pase al interior de la célula y despolarice. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven aquí, el potasio sale por aquí, llega todo hasta aquí, el potasio entra a las células y se despolariza. Y así. Bueno. Esto vamos a ver en detalle en la siguiente clase. Por ahora hasta aquí está suficiente. ¿Ok? Léanlo, por favor, porque hoy día deben estar esperando ya su examen de bacteriología. Así que quedamos aquí. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Abigail, ¿nada? Bueno, cada vez menos ahí, está bien. Entonces, se entiende por reunión. Que les vaya bien entonces, chicos. Nos vamos a ver en la siguiente clase. El miércoles acabamos. Acaba de irse la doctora Jimena también. Doctor, buenos días. Seguimos acá, doctor. Doctora, ahí está. Sí, la vi.